Cuando son las 8:11 y vamos a recibir al hermano Alberto Sandoval. Ustedes lo conocen, quien es un especialista en temas de seguridad ciudadana, y a propósito del homicidio en el día de ayer de un candidato, la producción del espacio le ha convocado para que podamos analizar este lamentable incidente donde perdió la vida un candidato presidencial en Ecuador, y quizás tratar de analizar desde el punto de vista de la seguridad más que de otra cosa el incidente en cuestión y todas las situaciones que ocurrieron previo al asesinato. O sea, hubo amenazas de un cartel, él dio un discurso previo a que lo asesinaran en la actividad desafiante, diciendo que él no usaba chaleco, la seguridad exhortándole que usara chaleco antibalas, él no quiso, desafiando de manera pública, abierta y en una transmisión en vivo al narcotráfico, que hicieran lo que ellos quisieran, que esto, que él no le tenía miedo. Entonces, Alberto, analizar el escenario, incluso la escena, cómo lo sacan del recinto, cómo lo introducen en un vehículo de la policía, pero que también él tenía una escolta asignada de la policía de Ecuador. Entonces, analizar esos temas, hermano. Muchas gracias por la invitación a la producción y a ustedes, apreciados hermanos. Siempre para mí un honor estar con ustedes y con la audiencia del Rumbo de la Mañana. Para iniciar con el análisis, Elvin, vamos a partir desde el ámbito profesional. Estamos haciendo un análisis en base a lo que todos hemos visto en los distintos medios que han publicado el hecho en cuestión. Es decir, ni estuvimos ahí ni estamos trabajando en un proceso de investigación para ser lo más objetivo y responsable de lo concerniente al caso. Miren, cuando se habla de protección ejecutiva y en casos anteriores hay que hacer una similitud, un símil, para casos que han acontecido con esta misma característica. Me permito citar a Luis Carlos Galán, un candidato que fue asesinado en Colombia, Luis Donaldo Colosio en México, para el matiz puntualmente de candidato. Hemos conocido de magnicidio, etcétera. Cada caso de esto tiene una característica distinta por los aspectos colaterales, como decía Elvin en la introducción, que conlleva. Muchas veces el tema político partidista, es decir, una contienda electoral, conlleva que un candidato se vea humano, se vea cercano a la gente. Entonces eso se contrapone al aspecto de un protocolo de protección y seguridad. Entonces, en sociedades subdesarrolladas como nuestro país y Ecuador, en los niveles de inseguridad, situaciones sociales, políticas, etcétera, conlleva a que se tome un mayor criterio a la hora de conformar un séquito, un equipo que proteja a un candidato presidencial, por demás. Entonces, este hecho llama poderosamente la atención por la característica que en la formación de los vídeos que se ven de los escoltas, la aglomeración, el desafío, y aquí hago un paréntesis, muchas personas le ha llamado la atención, y pasó a algunas personas que me han comentado a través de mi cuenta de red social Twitter, donde yo puse un extracto de un video donde él decía, y como usted bien planteó en la introducción, que él no tenía por qué usar chaleco antibalas, etcétera. Y muchas personas se han ido a eso, que dicen, bueno, pero que los disparos fueron en la cabeza, si llevase chaleco no iba a importar. Entonces, el contexto, señores, les pido a todos, no analicen eso. El contexto es, y lo que se va a analizar por los tiempos, es que fue asesinado y la seguridad falló. ¿Por qué? No se trata de un chaleco, se trata de fortalecer. Y cuando se protegen entes políticos de estos niveles, la inteligencia protectiva es fundamental. Mientras menos bulto usted ve alrededor de un candidato, ojo, una cosa es anillo y los anillos están para reaccionar y proteger, no es para como el viejo disparar. Entonces, esos casos hay que comprenderlo, le llegaron y entonces ahí podemos ya analizar una serie de aspectos que se observan. Mala formación, vehículo no adecuado, un flanco abierto, que es por donde los sicarios materializan. El hecho en cuestión no se ve a la salida, que en aspecto de protocolo de protección, y los conocedores de estos temas y quienes han trabajado, conocen que las entradas y salidas es donde más los porcentajes suben, porque un atacante, en caso puede ser suicida o un atacante solitario, puede materializar más fácil por el mismo contacto mano a mano de un candidato, etcétera. Dicho esto, ese caso viene a rebosar lo que hemos analizado a través de mucho tiempo, los hechos que se han venido suscitando. Era impensable un hecho para que, por cierto, un candidato en otra cultura, Shinzo Abe, él es primer ministro de Japón, ¿verdad? Sí.
que fue asesinado y otra cultura, por otra característica, las armas de fuego, etcétera. Entonces, eso nos dice que el mundo ha cambiado y los riesgos son latentes. Kennedy. Por eso, sí, para irnos a la historia, son muchísimos casos en aspecto de magnicidio. Sí. Jovenel Moïse en Haití. Todavía no se ha podido esclarecer absolutamente nada. ¿Sobre cuál caso en cuestión? Del de Jovenel Moïse. Sí, porque ahí hay, como se dice, una cadena de indicios y de actores que fueron eliminados por utilizar un término de crimen organizado, y ahí se rompe la cadena, es decir, de la investigación, porque quizá uno dice que el que fue asesinado era que sabía o lo reclutó, y ahí se va perdiendo. Entonces los investigadores tienen que irse a fondo para tratar de armar qué conllevó o cómo se materializó el hecho en cuestión. Entonces, dicho esto, este caso y los casos todos en seguridad, cuando acontecen, es donde se debe poner sobre la mesa. Todos los equipos de seguridad de candidatos, sin importar los niveles, tienen que ver ese caso en cuestión, estudiarlo y aprender. En protección ejecutiva hay un principio, que es que la protección ejecutiva no tiene amigos, tiene protocolo, y los mismos es para cumplirlo. Pero hay un caso, muchos de estos candidatos, por ser empáticos, por el mano a mano, ustedes lo ven diariamente, quieren sentirse cercanos, y a veces muchas personas no comprenden el riesgo a los que están expuestos. Sí. Imaginen cómo ese ha sido el desenlace para esa estructura política que representaba a ese candidato. Ahí se quedó todo, ahí ya todo tocó fondo. Entonces, ese caso donde se realizan las actividades, de manera general, actividades políticas, siempre la avanzada juega un papel fundamental. El equipo que diseña en base a los aspectos levantados de la inteligencia protectiva. Hechos que vemos cuando hay aglomeraciones, que un compañero para con uno de estos entes políticos quiere saludarlo, abrazarlo, mucho cuidado con eso. En casos donde hay un escenario y hay una interrupción de la energía eléctrica, por ejemplo, en otros casos en cuestión de un desplazamiento en una cápsula vehicular, etcétera. Son muchos colaterales que se derivan en aspectos protocolo, y cuando falla uno, lamentablemente, pudiese haber desenlaces fatales, como el caso en cuestión de Fernando Villavicencio. Albert, te quiero preguntar esto. Mira, yo viví una experiencia en Codetel. Yo duré casi 8 años trabajando ahí. Y cuando se compró el edificio nuevo, recuerdo que Leonel era que iba a romper la cinta de la inauguración. Habíamos preparado todo, o sea, días completos preparando eso. Y recuerdo que cuando llegó Leonel, yo estaba trabajando en el equipo de seguridad, me acuerdo como ahora. Cuando llegó el equipo de Leonel, creo que era Aquino que encabezaba en ese momento el equipo de seguridad, prácticamente todo ahí se fue para el carajo, todo lo que habíamos organizado. Y este señor se paró en 2 patas. Recuerdo que estaba cayendo un aguacero. ¿Quién se paró en 2 patas? El jefe de seguridad. Recuerdo que cayó un aguacero terrible ese día. Estábamos con paraguas ayudando a la gente. Los invitados dijo, el primero que me saque un paraguas ahí, le voy a dar con el paraguas a él. Digo, pero más que se mojen. No quiero un solo paraguas cerca del presidente, que con eso se mata una gente. Así es. Oye bien, estoy diciendo, y no quiero un solo seguridad parado ahí arriba, que todos andan armados también. Tú el que venga con su chofer, son choferes para allá, para casa el carajo. Sí. Así, oye, ese tipo nos desbarató por completo, y yo no había visto nunca un protocolo de seguridad de un presidente tan férreo como eso. Te pregunto eso por lo siguiente, mira, regularmente esto no se da en consultoría política, regularmente los candidatos hacen su campaña y dicen, voy a enfrentar el narcotráfico, voy a enfrentar los grupos armados. Ahora, ningún candidato, yo no había visto eso, ni siquiera lo hizo Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán enfrentó el narcotráfico duro, pero nunca se refirió a Pablo Escobar de manera directa, nunca. Así es. Digo, hay gente presionando, gente. Pero este señor cogió, ¿verdad?, a este individuo, José Adolfo Villamar, que es el Fito, y sacó un documento y dijo, mira, esto es una cárcel de máxima seguridad que yo he diseñado. A ti te voy a meter ahí para que tú te pudras en esa cárcel. A un criminal que tiene desde la cárcel. Oye bien, desde que murió Zambrano en el 2020, que lo asesinaron, este señor controla una banda criminal que se llama Los Choneros. Así es. ¿Verdad? Te pregunto, cuando un candidato hace eso, ¿no debe eso consultarse primero con un equipo de seguridad de él, un jefe de seguridad? Y es el jefe de seguridad que debe decir si él
debe articular eso o no para su propia seguridad. No. Mira, excelente. En una mesa de trabajo y donde se desarrollan los aspectos de los asesores políticos, siempre hay componentes que son de inteligencia protectiva. Por eso ese término quiero que lo investiguen. Inteligencia protectiva, es de las cuales se analizan los riesgos a los que están expuestos. Un discurso dentro de una narrativa de un proceso electoral, los asesores tienen que revisarlo. Hay palabras que no se puede ser un ente tan desafiante o algo. El candidato, que su campaña puede decir, vamos a direccionar unas políticas públicas enfocadas a prevenir X o Y situación, sí. Pero desafiante y más en sociedades subdesarrolladas como Latinoamérica, muchas latitudes, vemos desenlaces, señores. ¿Cuántos casos no se han suscitado con esa característica que menciona el profesor Manuel Cruz en México, en Colombia, en Ecuador? Más reciente con el tema desafiante y temas de incertidumbre social, hace unos meses con la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Entonces, todo este tema de desafiar, de utilizar una narrativa de que a mí no me va a pasar nada, señores, todo cambia en un abrir y cerrar de ojos, como en cuestión sucedió. Entonces, ese caso sí se debe llevar a una mesa, analizarlo, porque de ahí es que se derivan. Por eso decía que la soberbia en seguridad es un fiasco, es un fracaso. Cuando, no, mira, no necesitamos un vehículo blindado. ¿Para qué tanto escolta? ¿Por qué hay que invertir X cantidad de presupuesto para esto? ¿Por qué hay que hacer tanto levantamiento para ver dónde vamos? Bueno, porque un día, partiendo y citando la ley de Murphy, dice que cuando algo puede suceder mal, saldrá mal. Alberto, los componentes o los elementos que componen un modelo de seguridad ante un político expuesto. Tenemos los anillos, los componentes de inteligencia, las avanzadas, el equipo que disuade, que abre el paso en caso de emergencia, salidas alternas. ¿Cómo se diseña, para que la gente se grafique un poco, cómo se diseña el escenario en donde alguien con amenazas como esa debe estar y qué era lo que se ve que no tenía ahí? Fundamental, profesor Villanueva. Mire, se parte de lo que es un compendio, un protocolo enfocado a alta protección ejecutiva. El mismo define una serie de aspectos que hay que asumir. Pero en el caso de, vuelvo y digo, estos tipos de candidatos que conllevan un acercamiento distinto a otros candidatos presidenciales, por citar en Europa, Estados Unidos, etcétera, conlleva una serie de elaborar. Por eso vuelvo y retrotraigo la inteligencia protectiva para crear señuelos, situaciones, porque, por ejemplo, a veces el mejor protocolo en protección ejecutiva no es el que más bulto usted vea, por utilizar un término coloquial, de que tanto movimiento, no, es crear señuelos, porque usted puede preparar hasta la cápsula y preparar un área donde el candidato supuestamente por ahí es que va a ser sacado luego de la actividad. Pero entonces, al momento, por otro lado se hace, igual que la cápsula, a veces los candidatos andan por decir en una cápsula. Cápsula, para los que no conocen, es la composición de los vehículos que acompañan al protegido. Entonces, en muchos de los casos hay protegidos políticos de este nivel que se van a reunir, como se diría en un término de discreción, con algún empresario, algún ente, y no quieren ir con toda la cápsula. Entonces, lo que hacen es hasta señuelo de que la cápsula se desplaza hacia un punto X, pero el protegido se va más a discreción en 1 o 2 vehículos para llegar a un residencial, etcétera. Entonces, hay compendio de pasos y aspectos para conformar un protocolo, pero todos varían de acuerdo al protegido, al lugar en cuestión y a la agenda misma, porque hay casos que, obviamente, que tú puedes diseñar, pero pueden variar. Ahora, lo que no se negocia es lo que hay que hacer, que cuando se determinan niveles de amenaza, quierase o no, hay que fortalecer el protocolo en protección y seguridad. Alberto, hay un tema que cada vez que ocurren cosas como estas, para mí, más allá de que los políticos y los empresarios de alto nivel no confían o entienden que no necesitan, es el tema de la confianza. O sea, los políticos entienden que porque a mí me quieren en mi pueblo, yo soy un ente popular, a mí nadie me va a hacer nada. Eso es lo primero a lo que ellos apuestan cuando reciben una amenaza o cuando le dan una alerta de un posible atentado.
y por eso han pasado casos. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el caso de Don Orlando, lamentablemente, Sí. y el caso de Juan de los Santos. Así es, así es. Fueron dos personas de extrema confianza que cometieron el abuso. Entonces, el tema de la confianza, de que los políticos dicen, no, si es fulano, déjalo que entre, no lo revise. El derecho a picaporte. Eso. ¿Qué tan clave es ese tema de violentar los protocolos con alguna gente? Y no es familia mía, es cuñado mío, déjalo entrar a la oficina, no lo revise, que se pone guapo. Sí, sí. Ese tipo de cosas. El exceso de confianza, y que muy interesante ese planteamiento que realiza, porque ya tenemos, es decir, antecedentes lamentables, y analizando sobre los mismos es que debemos llamar la atención. Acá en República Dominicana, puntualmente en el ámbito político, hay entes políticos que por querer, yo lo llamo querer ser más empático o gracioso de la cuenta, y respetan hasta los la seguridad. Profesionales, es más, y respetan hasta quienes le acompañan asesorando, que le dan una observación o algo. No, eso ¿para qué? Y como bien usted planteaba, Elvin, el caso de los excesos de confianza. Señores, estamos viendo cómo la política en todas latitudes se ha como agudizado. Hay como un ente quizá por incumplimiento para con seguidores de una organización política, o gente que le dijeron, mira, le vamos a garantizar esto, y luego no se dio. Entonces, esa persona, usted no le ve en los ojos que esa persona puede ser un posible vector para un ataque. Entonces, ese tema del exceso de confianza, por eso yo digo que los protocolos son para el ente, es decir, el entorno, y luego la persona. Y por eso pudiéramos analizar el caso en cuestión del asesinado ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, donde ese caso ya está en muchas mesas internacionales de análisis por cómo se materializó, pero cómo fueron los colaterales, que el matador, ¿verdad? El asesino salió, el protocolo no funcionó, etcétera. Ese caso debe llamar a la atención, y que no sea solo que cuando acontece un caso de esto, como decía Elvin, se levanten las alarmas y haya que poner detectores de arco de metales, un protocolo 2 días y luego baja, porque es un aspecto cultural y hay que asumirlo con responsabilidad, porque los excesos de confianza, vuelvo y menciono, en seguridad y en protección no pueden estar juntos. Es como el agua y el aceite, Alberto, no se van a ligar, por más que usted quiera. Alberto, sí. El nivel de seguridad de un candidato en cuestión debería ir acorde con el nivel de desafío a quien está desafiando una campaña política un candidato, porque a veces en el fragor, y uno mismo también en los medios de comunicación, se dedica a tener la hidalguía de hacer propuestas, de hacer comentarios, de hacer análisis, pero sin la debida protección que debería tener uno cuando sale de esa puerta. Estás preocupado. Comience a gastar. Comience a gastar en seguridad, porque usted priva en radical. ¿Y qué le dijo usted que yo no tengo seguridad? No, si la tiene muy buena, con esa pecera. No es tan buena. ¿Cuántos años tengo yo sobreviviendo aquí? ¿Usted cree como que el seguridad mío es poquita cosa? Por cierto, papá Dios. Por cierto, entonces estése tranquilo. Por cierto, muy siga creyendo en brujería. Muy profesional. Siga creyendo en resguardo y vaina, y no se busque su vaina. Vamos. Sí. Mira, si la mujer no lo ha matado. Oye, si tú crees que ese bacán que te preparó don Héctor ahí día ya te va a proteger a ti, sigue buscando problemas. Referente a lo que dice el profesor Alfredo, mira, hay niveles de alerta, y me permito decir, para el contexto, los protocolos en alta protección ejecutiva o nivel presidencial en este caso comprenden una serie de vamos a decir, de aspectos que son los que integran y llevan al nivel en cuestión del protocolo. Por ejemplo, en Latinoamérica actualmente solo hay un dignatario que su nivel es nivel 5. Y es nivel 5. Es lo máximo en protección ejecutiva. Okay. Comparando la latitud, es decir, 5, Nayib Bukele es nivel 5 igual que Biden. Ahora bien, dependiendo, ¿verdad? Son 2 estados distintos, 2 países, conllevan una serie de recursos, etcétera, pero son niveles 5 por los riesgos. En Latinoamérica, vuelvo y cito, Nayib Bukele, nivel 5. Nivel 4 solamente hay 2 presidentes, que son Lula da Silva y Nicolás Maduro. Luego se derivan, nivel 3 está ¿cuál es el nivel de aquí? Desde el presidente no lo meta para allá. Pero la gente está ahí. Por el nivel del el señor presidente. Por lo que está observado, no, conocimiento. No, y lo que se estudia, porque no es tanto lo que se observa, sino
a las acciones que pueda su gobierno encaminar. Los riesgos se analizan en base... ¿Qué niveles de Luis Abinader? Está en nivel 3. Nivel 3. ¿Qué es el nivel 3? Nivel 3 conlleva una serie de aspectos en base a lo social, a lo político, a medidas de política pública, a situaciones, etcétera. Pero está en un nivel 3. El presidente tiene buena escolta. Albert, eso que vino uno en estos días se le metió por abajo los pantalones, eso de nivel 3, esa vaina. No, porque ese es el hecho en cuestión. Vuelvo y digo, lo que conlleva... Recuerden que estamos analizando el nivel de riesgo. Nivel 3 de riesgo. Ahora, que la escolta del presidente Abinader sea nivel 1 o algo es otra cosa en comparación a lo que ya, porque mire algo. Pero ¿qué nivel es el de la escolta de él? Yo tengo unos... No lo metas. Es lo que está tratando de decirle, que el nivel del presidente por el entorno y las amenazas, él cae dentro del nivel 3. Ahora, que el desempeño de la escolta, vamos a ver qué nivel es otra cosa. Yo te voy a dar unos datos de la escolta de él. No ponga a Alberto a pelear con esos guardias. No, miren, todo. Lo primero es que esto es un análisis profesional y es decir, colaboro, he tenido un tema. Y yo tengo experiencia de eso. Y los análisis se asumen en base a quién lo realiza. Si una persona es un ente profesional calificado, bueno, el que pueda querer desmeritar o señalar, lo podemos invitar a un café y poder analizar en cuestión. Miren, eso que usted pregunta sobre el nivel de la escolta del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, Alberto Sandoval, dice que ha dejado mucho que desear. Y lo pudiéramos citar en un número bajo. De la escala del 5, Alberto Sandoval lo cita en nivel 1. Oigan por qué. No debemos esperar que acontezca un hecho, Dios libre, catastrófico o fatal. ¿Qué sucede? En protección ejecutiva, cada situación, cada desenlace, hay que ponerlo sobre la mesa como si fuese un hecho catastrófico. ¿Usted sabe por qué? Porque en base a ahí es que se fortalece el día a día lo que es la integridad, lo integral de un protocolo. Por ejemplo, por citar rápidamente, un caso reciente, no hace ni 24 horas que hubo una interrupción de energía eléctrica en el Palacio Presidencial en una audiencia del presidente. No puede suceder. Interrupción no, nunca. Otro caso en cuestión, una señora, el presidente Abinader, culminando un discurso, subió en el Gran Teatro del Cibao. Más reciente, en una actividad, un área circundante de un parqueo de empresarios en San Francisco de Macorís, abrieron más de 15 vehículos donde robaron armas de fuego, etcétera, que no deben estar esas armas en un perímetro. Otro, un caso de un elemento, quizá con una condición de salud mental, realizó unos disparos en un cuadrante donde el presidente se encontraba en Puerto Plata. ¿Le puedo seguir citando? Otro caso en cuestión es el tema del desvío este año, cuando él se trasladaba hacia la Asamblea Nacional el 27 de febrero. La inteligencia protectiva avanzada, etcétera, no contempló una aglomeración y tuvo que cambiar la ruta. Esa ruta pudo haber sido provocada para materializar un hecho. Entonces, esos son los hechos que se analizan, no un tema político. Pero déjame agregarte otro. Un tipo ni la crítica, es decir, el tipo de análisis no es por criticar, sino en base a los resultados. Por ejemplo, déjame agregarte otro. Por ejemplo, en ese mismo orden, para hacer extrapolar mándemele este cortecito, ese pedacito al presidente. Alguien, por favor. El presidente está más de cuidado que yo. No, pero yo te voy a dar otro. Miren, en el observatorio, el cual tenemos el honor de formar parte, que es la Organización Mundial de Protección, formamos parte, se realizan todo esto que he realizado en mención. Por ejemplo, así como cito el caso del presidente Luis Abinader, lo puedo extrapolar donde ha llevado y ha dejado mucho que desear el protocolo del presidente, nada más y nada menos, Emmanuel Macron de Francia, donde ha sido objeto cada 2 meses, señores, de bofetadas, de huevos, de empujones. Entonces, observen cómo una latitud... Hasta los artistas, que eso antes no se veía, observen lo están agrediendo en sus cómo un país como República Dominicana y Francia están en la misma situación. Es decir, los niveles de riesgo de los protegidos, pero ahora bien, lo que estamos analizando es la funcionalidad, el profesionalismo y la capacidad del equipo que le protege. En mi entender y en conclusión, para cerrar ese punto puntual, la seguridad y protección del presidente Luis Abinader tiene que revisar su protocolo, porque demasiados escenarios se han suscitado. Otro elemento de la seguridad del presidente Abinader. Utiliza un vehículo camuflaje. Ninguno de los dos, ni donde va el VIP, ni el camuflaje blindado. Porque úsame uno de los dos blindados, porque los dos bajan los cristales, no tiene protección G5, tiene un sinnúmero de elementos ahí que no van con el presidente.
al nivel de él en su seguridad. Segundo, se han decantado por vehículos que no son eficientes en el escape. La Lincoln Navigator es un vehículo lento, bobo, para una reacción táctica de escapada. No sirve para eso. De hecho, se quedó enchivado una vez. ¿Se recuerdan? Que quedó enchivada. Y otra vez que le pinchó una goma. Sí. El otro elemento que tú no has señalado es que desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia determinan en qué avión suben al presidente y no lo hace el CUSEP, con los protocolos de seguridad que debe tener la revisión y la contratación de esa aeronave. Caso reciente, el vuelo que él tenía, que tuvo que devolverse por una falla grave. Y cuando tú revisas un avión de 30 años de fabricación, subsidiado de una compañía en Estados Unidos que renta aviones por una aplicación de internet. Entonces, ¿cómo tú pones la vida del presidente en eso? Aquí yo siempre he dicho que hay que tener una flota aérea junto con los helicópteros, una flota de aviones presidencial que haga ruta transatlántica porque estamos en una isla. Entonces, tú tienes un conjunto, otro elemento. No he visto un efectivo de la escolta del presidente del tamaño o más alto que el presidente. Que es un fallo. O sea, Luis aquí y el que le cuida la cabeza aquí. Mire, profesor Villanueva, mire. Son elementos básicos. Mire. Todo eso, mire. Un protocolo de protección y seguridad presidencial se desarrolla en base a un análisis de inteligencia protectiva. ¿Por qué? Porque son características, son colaterales de lo que demanda el protegido. Eso no es un libreto marca ATME para aplicarlo a todos los protegidos. Por decir, por citarla, por dibujar, sí, que marca ATME tenía una solución para todo. Sí, entonces, mire, todo eso que usted ha dicho, ojalá y lo analicen, son colaterales en un protocolo profesional. Porque cuando acontecen hechos, entonces que pasan a analizar, por eso deben, es decir, conocerse todos estos temas que hemos analizado y otras personas calificadas para tratar de mitigar o imposibilitar alguna situación. Vamos, Kimberly, la última. Sandoval, bueno, yo voy a hablar sobre eso hoy. Yo he sido candidata en varias ocasiones, fui alcalde por 6 años, tuve la oportunidad también de estar en el gobierno del presidente Luis Abinader por poco tiempo. Y yo te puedo decir, desde mi experiencia en el gobierno y en oposición, sobre todo en oposición, que no hay forma en un país como este de establecer lo que tú dices. Y te voy a decir por qué. Es un tema de educación, primero que nada. Lo primero que tú tienes que hacer para tú poder llegar a cualquier posición, ya sea vocal, a regidora, a alcalde, a directora, a presidente, a diputado, es convertirte en un igual del pueblo dominicano. Un pueblo que tiene 11 o 12 millones de habitantes, porque todavía no sabemos los resultados del censo, y tiene casi 9 millones de celulares. Un pueblo que si no tiene patio, está en el frente de su casa en una silla sentando lo que ve pasar en la calle. Los candidatos, la forma de darse a conocer es haciendo mano a mano, casa por casa, abrazando a la gente, besando a la gente, conversando con la gente, sentándose a beber o a comer lo que a uno le den en una casa. Y aparte de eso, el candidato que pasa por su sector y lleva los vidrios arriba, inmediatamente es un antisocial. El que no habla con la gente también. El que anda con una seguridad extrema, tiene miedo porque algo ha hecho. El que manda a bajar a alguien o a separar, o sea, hay una situación con un populismo extremo que hay en el país que someten a los candidatos y a las candidatas de los diferentes partidos políticos a una gran exposición, porque en este país la política se trata de qué tan cercano tú estás de la gente. Sí, no se trata ni siquiera de tus propuestas, no, ni de la solución, ni de la vocación de servicio, sino qué tanto tú te expones con la gente o qué tantos recursos tú tienes. Entonces, ante una competencia que hay, porque esa es otra situación, ante el crimen organizado que quiere introducirse en la política para controlar desde allí las tomas de decisiones, y los candidatos que competimos con recursos propios,
pues uno quiere estar con la gente para exponer cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas, estar Para cercano a la competir, gente lo que para no puede competir con lo cual. con el dinero. Mire, Kimberly, le voy a responder muy... ¿Cómo podemos cambiar esa realidad Sí, en nuestro mire, país? muy bonito lo que usted acaba de mencionar, pero difiero y le paso a detallar. Mire, en la República Dominicana, y nos vamos a remontar a tiempos políticos, de lo cual usted está inmerso en ese sector, en ese ambiente, vamos a mencionar al expresidente Joaquín Balaguer, al expresidente Leonel Fernández, al expresidente Hipólito Mejía y candidatos entonces José Francisco Peña Gómez, etcétera, de esos años. Algo bien hacían o han hecho quienes tienen a bien la responsabilidad de la protección y la seguridad. ¿Por qué? Se han mantenido en el tiempo, no tuvieron casos mayores de amenazas, que hay amenazas que son silentes, que nunca las vamos a saber porque la maneja su equipo, ¿verdad? Sí. Pero casos de sobreposición de riesgo no lo hemos visto en los años, ¿verdad? Pero vámonos reciente al pasado presidente Danilo Medina, el actual presidente Luis Abinader, que estamos señalando debilidades en casos que hemos visto en su protocolo de seguridad. Ahora, casos no se han suscitado. Un gato subió. Sí, no se han suscitado, pero Una ahora perra bien, pasó por adelante. partiendo de lo que usted decía en el aspecto cultural, sí, es válido, pero hay aspectos que no se negocia. La seguridad de un presidente no es la seguridad de un candidato. Aunque un candidato ya por el riesgo y por lo cercano que pudiese estar de alcanzar, vamos a decir, el cargo, tienen que fortalecerse porque lamentablemente, ¿usted sabe qué es lo que sucede? O que esté en el cargo, porque si tú te vas a reelegir, tú tienes que... Sí, pero que hay protocolo, entonces ahí entra el rediseño de una campaña electoral. Es que un presidente, oiga, ¿qué es lo que sucede? Ese señor, lo que marca y afecta y va a afectar siempre la marca país del Ecuador es que fue un candidato presidencial del Ecuador. Es decir, de lo posible que pueden ser presidentes, él era uno. Entonces, esa fatalidad, eso igual que ha marcado, del oficialismo. eso ha marcado en la historia de otros países, como antes mencionado Luis Carlos Galán en Colombia, Luis Donaldo Colosio en México. Es decir, aunque existe el aspecto cultural, la seguridad no se negocia. Gracias, Alberto Sandoval. Una cátedra. Yo que me como unos fritos con Interesantísimo. salami. Yo le en toda la recomendaría casa. al equipo de Un producción café. que ese cortecito donde Alberto detalló 5 casos de ejemplo Sí, sí. de errores en la debilidad del cordón de la seguridad del presidente sea el que suban, Jesse, a las redes, ese cortecito. Y agrega la escolta aérea, Sí. que con No, los lo que helicópteros pasa han que- pasado muchos episodios Está por bien, Luis pero Abinader. imagínese, profesor. En los viajes que ha tenido Ya lo también. socializamos. preocupa No, por Luis. no, viejo, Vámonos, Claro. vámonos.